Le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él está haciendo. Entonces empecemos pues esta mañana con un tiempo de oración y le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite un día más de vida, ¿verdad? Señor, te agradecemos en esta mañana porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más, Señor. Y queremos pasarlo en tu presencia, Señor, en este tiempo que hemos dispuesto para ayunar, para adorarte, para estar en comunión contigo, Dios, pero sobre todo para darte gracias por todas las cosas, Señor, por todas las cosas que tal vez, Señor, pasamos por alto, porque se han vuelto como tan repetitivas en nuestras vidas. Ya las damos por sentado, Señor, y a veces no te damos gracias por muchas cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana reunirlas todas, Señor, en un acto de contrición, Señor, delante de ti, en un acto de humildad y reconocerte, Señor, como el dueño de todas las cosas, como el superior, como el que está encima de todo, Señor. Y darte gracias porque tus beneficios están cada día en nuestras vidas, Señor, porque tú estás pendiente de nosotros, Señor, y a veces nos sentimos tan indignos, Señor, de que tú poses tus ojos sobre nosotros y que nos ames tanto y que nos muestres tu misericordia, Señor, cada día. Eres tan bueno con nosotros, Señor, que nosotros simplemente podemos adorarte, Dios, y rendirnos delante de ti, Dios, y alabar tu nombre, Dios, y exaltarte por todas las cosas, Señor, que tú haces, pero sobre todo, Dios, por las cosas que tú eres. Reconocemos, Señor, tu potestad, Señor, tu señorío sobre todas las cosas, Dios. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, pero también lo que estás haciendo con nuestra iglesia, Dios. Por todas las cosas, Señor, que tú nos estás mostrando, por todas las maravillas, Señor, que tú estás haciendo con nosotros, aun por las cosas que no podemos entender, Dios, en esta mañana nos rendimos delante de ti, Dios. Si hay algo que no entendemos, Señor, lo ponemos delante de ti, Dios. Si hay algún problema, Dios, que tal vez no vemos lo que haya la salida, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, aún en esas cosas. Te agradecemos, Señor, por los momentos difíciles, pero también por los momentos buenos, Dios, en nuestras vidas, por todos nuestros logros, por, por nuestros trabajos, Señor, por nuestros estudios, por nuestras familias, por todas las cosas, Señor, que podemos tener, Dios, aún en el aspecto material, Dios. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en cada enfermedad, Dios, de nuestros hermanos, en cada momento, Dios, que podemos pasar esos momentos de enfermedad, Dios, donde también tú te glorificas en nuestras vidas, Dios. No podemos entender muchas veces por qué llegan estas enfermedades, Dios, a nuestras vidas, eh, pero queremos, Señor, agradecerte porque aún en medio de eso tú estás obrando, Dios. Y es algo contraintuitivo, Dios, agradecerte por algo malo, Dios, pero en todas las cosas nosotros sabemos que tú te estás glorificando y que alguna cosa, Dios, tú puedes hacer. Y te pedimos también, Señor, que toques, Señor, cada cuerpo, Dios, que pueda sanar cada enfermedad, Dios. Tal vez a veces no sabemos por los momentos por los que están pasando nuestros hermanos, Dios, de sus enfermedades, Dios, pero te pedimos que toques, Señor, todos los cuerpos, Dios, de nuestros hermanos y que seas sanándolos, Dios, y restaurándolos de toda enfermedad. Te pedimos también, Señor, por los momentos de dificultad económica, Dios. Sabemos que tú estás en control y reconocemos que eres nuestra provisión, que siempre, Señor, tú has sido propicio, Señor, a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras faltas, Dios, en el aspecto económico, Dios, en el aspecto también emocional, en el aspecto relacional, Dios, en todas las cosas que necesitamos, tú has sido propicio para nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana reconocemos que tú eres nuestro proveedor, el dueño del oro y de la plata, Dios, y que cualquier cosa que necesitemos, Señor, así como lo has hecho en el pasado, Señor. Sabemos que tú proveerás nuevamente para nuestras necesidades materiales, Señor, económicas. Te damos gracias porque tú estás en control de todas las cosas y nosotros simplemente nos disponemos en esta mañana, Dios, para, para rendirnos delante de ti, saber que tú eres el que obra. Queremos aprender a soltar, Señor, todas nuestras dudas, todas nuestras necesidades, todas nuestras preguntas delante de ti, Dios,
y simplemente disfrutar de ti, Dios, y saber que tú responderás, porque tú eres fiel, Señor. Lo has sido en el pasado, lo eres ahora y sabemos que tú lo serás siempre, Dios, porque tus palabras no pasarán y tus promesas, Señor, no pasarán en nuestras vidas. Y hoy recordamos en esta mañana tus promesas en nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú cumplirás cada una de ellas, Señor. Tú serás propicio, Señor, para cumplirlas, Dios. Aunque parezca que tú te has olvidado, Señor, tú no te has olvidado de las cosas que nos has prometido, Dios. Y te agradecemos, Señor, por eso. Porque sigues, Señor, pendiente de nosotros y obrando en nosotros, Señor, y dándonos el cumplimiento de todas las cosas que nos has prometido, Dios. Y en esta mañana te alabamos por tu gran amor, Dios, y exaltamos tu nombre. Todo lo que soy, lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos son. Probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Mi deseo es sobre todo que al amanecer sé que estés en mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Espíritu ven, abre los cielos.
Gracias al Señor que nos permite estar reunidos nuevamente en esta mañana. Un saludo muy especial para todos los que se han conectado en este tiempo de oración, mientras esperábamos un momento que se conectaran los demás. Y vamos a analizar un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 8. Entonces, si tiene ahí la Biblia a la mano, vaya buscando ahí Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 25. Romanos capítulo 8 versículo 25. Y cuando usted lo tenga ahí, me puede decir amén, puede mandar una manito arriba, de manera que ahí todos estemos conectados en el mismo pasaje. Amén. Amén, amén, mi hermana Rosarito. Listo, entonces vamos a leer desde el versículo 25. Vamos a leer, bueno, yo lo voy a leer en la Reina Valera, que tiene otra versión. Bueno, espero que no sea tan diferente y que podamos ir en la lectura, ¿listo? Entonces dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y este es un versículo, bueno, son unos versículos que de pronto eh, hemos leído, pero que son muy importantes para nosotros en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Eh, y dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este sí que es un versículo que utilizamos mucho de pronto en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, que repetimos mucho, que de pronto predicamos mucho también, ¿no? Nosotros los que de pronto tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, pero que son versículos que son muy, muy importantes para nuestra vida diaria, para nuestra vida devocional, sobre todo porque menciona que muchas veces no sabemos qué decir, ¿no? No sabemos qué pensar muchas veces no sabemos ni cómo acercarnos al Señor frente a diferentes circunstancias, ¿no? Eh, Aún en momentos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, no sabemos de qué manera acercarnos a Dios. Y más de pronto si es un pecado que se ha repetido muchas veces, a veces nos sentimos tan indignos y tan alejados de Dios que no sabemos cómo acercarnos nuevamente, ¿no? De pronto muchas veces no es por pecado, sino porque de pronto hemos pasado un tiempo sin orar, nos hemos alejado de ese ritmo de estar haciendo nuestros devocionales, de estar conectados con nuestro Señor, de pronto como en esta semana de hacer ayunos. Y muchas veces ya no sabemos cómo acercarnos delante de Dios y de pronto nos da vergüenza o simplemente no encontramos las palabras. De pronto eh, no tenemos mucha práctica, de pronto somos nuevos en el cristianismo y yo creo que una de las cosas que más nos reta en nuestra vida cristiana es cómo orar, ¿no? Saber qué palabras decir y a veces tenemos unos ejemplos que son ya demasiado extremos, ¿no? De personas que oran con una facilidad, con una elocuencia, que utilizan unas palabras tan bonitas, ¿verdad? Que oran y pueden orar de pronto 1 hora, 2 horas, 3 horas, bueno, y de pronto nos comparamos con esas personas y, y de pronto nos frustramos por eso, ¿no? Porque no sabemos cómo aprender a orar así de esa manera como tan elocuente, ¿no? Pero la palabra nos da esperanza y nos dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, que Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos conoce y sabe nuestros sentimientos, ¿verdad? Y sabe nuestros pensamientos y sabe las cosas que están ocurriéndonos. Y Él nos entiende, nos entiende. Por eso Él intercede por nosotros.
Pero lo mejor de esta intercesión, aunque nosotros muchas veces no sabemos cómo orar, cómo hablar, qué cosas decir, pues la palabra nos dice no solamente que nos conoce, sino que dice que el Espíritu Santo pide de la manera correcta. Y esto es impresionante porque dice que pide conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que al final no solamente va a pedir por, como de pronto muchas veces nosotros decimos, por nuestras necesidades, porque a veces nosotros llegamos con nuestra lista de peticiones delante del Señor y lo único que hacemos es pedirle y pedirle al Señor. Pues uno se imagina cómo sería la reacción del Señor, ¿no? Cuando solo nos acercamos a pedirle y pedirle cosas y a quejarnos y a llorar delante de la presencia del Señor y no lo reconocemos y no lo adoramos y no lo amamos y no le damos gracias por todo lo que Él es y por todo lo que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios. O sea que al final el Señor no solamente está pendiente de nosotros, sino que conforme a su voluntad guía nuestro camino y provee aún en tiempos de necesidad, pero conforme a su voluntad. Eso quiere decir que al final vamos a recibir algo que es bueno, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, tenemos esperanza en eso. Entonces, algunas cosas eh, acerca de este pasaje, ¿no? Y una de ellas es confiar en los momentos de inseguridad. Y nosotros tenemos muchos tiempos donde nos sentimos inseguros, ¿verdad? Donde nos sentimos quebradizos, donde nos sentimos eh, de pronto sin fuerzas, donde no encontramos el camino, donde no encontramos respuestas, donde no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y muchas veces llega a nuestra vida problemas, y problemas hay de todo tipo, ¿verdad? Eh, decisiones, tiempos donde necesitamos tomar decisiones, donde tal vez tenemos muchas opciones y no sabemos por cuál irnos, ¿no? Y eso se convierte en un problema. Tenemos problemas eh, de pronto emocionales, eh, y en cuanto a las relaciones sí que se presentan problemas, ¿no? Porque al final casi que todo en la vida tiene que ver con las relaciones. Si lo pensamos en cualquier ámbito, siempre estamos involucrados en relaciones, ¿no? De todo tipo, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestro estudio. eh, Aún si tenemos que viajar, tenemos que relacionarnos, así sea con el del peaje o alguna cosa. O si viajamos en un bus, pues hay personas a nuestro alrededor, se sienta alguien a nuestro lado. Y en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que relacionarnos, ¿no? Con otras personas. Y muchas veces esas relaciones generan problemas en nuestras vidas. Con nuestras amistades muchas veces tenemos problemas, tenemos malos entendidos, y si hablamos de política, peor, no mentira. Siempre hay dificultades, ¿no? Siempre, siempre hay problemas. De pronto a veces necesitamos algo y recurrimos a nuestros amigos, y nuestros amigos como que no nos pueden ayudar o muchas veces no nos quieren ayudar. Y eso genera en nosotros problemas, ¿no? Eh, a veces nos ofenden nuestros amigos sin querer, ¿no? O a veces queriendo. Y eso genera problemas, ¿no? De relaciones. Con nuestra familia, ¿no? Ahora sí que es cierto, con nuestra familia, sobre todo porque es con las personas con las que vivimos, hay problemas muchas veces, ¿no? Hay encontronazos, como llamamos, ¿no? Con nuestras familias, con las personas con las que vivimos. De pronto en las organizaciones, no, que usted tenía que hacer tal cosa, no, que usted no la hizo, no, que usted se puso mi ropa, no, que usted me cogió quién sabe qué cosa, ¿cierto? Y siempre tenemos dificultades, ¿no? Con nuestra familia. Con las parejas también tenemos problemas, ¿no? Tenemos dificultades, tenemos diferencias, y, y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Y eso genera en nosotros momentos de inseguridad, porque quisiéramos que nuestra vida fuera siempre un camino de rosas, ¿no? Que todo fuera bonito, que todo fuera bien, que todos siempre nos lleváramos bien,
que pensáramos todo lo mismo para que todos fuéramos como en el mismo sentido, pero eso no pasa. Y esa es la vida, ¿no? La vida tiene esos momentos de encontrarnos en esos momentos donde hay confrontación en nuestras relaciones, ¿no? Y no entendemos por qué. Y cuando vamos a esos momentos de oración con el Señor, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser sinceros. Muchas veces tratamos de adornar demasiado nuestras oraciones y por adornarlas tanto no somos sinceros con el Señor. No desbordamos nuestro corazón con realmente lo que estamos sintiendo. Y muchas veces yo creo que es porque pensamos que el Señor no nos va a entender, que el Señor no puede entender lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo que estoy pasando, porque es que Él es Dios y Él es tan perfecto y Él es tan santo que ¿cómo podría entenderme? Pero resulta que el Señor sí nos entiende y Él ha hecho todo para entendernos. Por eso su Hijo, o por eso envió a su Hijo para que se volviera humano, ¿no? Para que se encarnara como uno de nosotros. Y dice la palabra que él vivió todas las cosas, ¿verdad? Que Él sufrió todos nuestros pesares también, pero que al final fue sin pecado. Pero Él vivió todo, vivió como uno de nosotros y de pronto en unas circunstancias más difíciles que las de nosotros. Y Él puede entendernos. Y Él sabe cómo sentimos. Y Él sabe muchas veces aún cómo pensamos. Y Él sabe las cosas que suceden en nuestro diario vivir, ¿no? Él entiende nuestros problemas familiares, Él entiende nuestros problemas con nuestros amigos, Él entiende nuestros problemas en nuestro trabajo, ¿no? Porque también nuestro Señor trabajó. Él entiende todas las cosas. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, podemos ser sinceros y sabemos que Él nos va a entender. Y más aún, teniendo su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Que es la mejor ayuda que Él nos pudo haber dejado. Porque dice que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, que Él sabe todas las cosas, que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y Él nos conoce y por eso esa ayuda tan importante que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, ¿no? Pero tenemos dificultades emocionales donde no sabemos qué hacer, ¿no? Ni qué pedir. Muchas veces lo pensamos también en el sentido de que queremos que nuestra familia se convierta, ¿no? Tenemos familiares, amigos, personas cercanas que queremos que se acerquen al Señor. Y a veces nos parece tan imposible porque de pronto esas personas piensan en cualquier cosa menos en Dios. Hay otras que niegan aún la existencia de Dios. Hay personas que parece que están tan lejos de Dios y a veces no sabemos qué hacer ni cómo pedir para que esas personas en algún momento puedan llegar a los pies del Señor, ni sabemos muchas veces cómo compartirles del Señor, ¿no? Y llegamos al momento de oración y no sabemos qué decir ni cómo pedir por esas personas. Pero el Espíritu Santo que lo conoce todo, Él es el que ruega por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos esa esperanza de que Él nos conoce y que podemos confiar en Dios. Al final, el centro de este pasaje es que podemos confiar en Dios, podemos tener seguridad en Él, podemos confiar en Dios en nuestros momentos de enfermedad. Lo mencionábamos de pronto en el tiempo de oración ahorita, al comienzo, que muchas veces no entendemos por qué llegan estas enfermedades a nuestras vidas o por qué llegan estas enfermedades aún a nuestros familiares, a las personas que queremos, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia. Muchas veces no entendemos por qué llegan enfermedades tan difíciles. Eh, Aún no entendemos por qué llegan aún enfermedades pequeñas como de pronto la gripa. No entendemos por qué tengo que tener la nariz tapada, por qué tengo que tener congestión, ¿no? Eh, y a veces es difícil, hay enfermedades que son muy, muy difíciles y no entendemos por qué tenemos que pasar por esos tiempos, ¿verdad? Pero el Señor que tiene el control de todas las cosas sabe, ¿no? Y ahí es donde podemos pensar en este versículo 28 dice que sabe que sabemos nosotros que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en los momentos difíciles es más difícil comprender versículos como este, ¿no? Y es más difícil aplicarlos, porque a veces pasan cosas, ¿no? Y como que malinterpretamos la Biblia, de pronto tomamos una mala decisión y decimos nosotros para nuestros adentros, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Algo vendrá, algo mejor vendrá.
Y muchas veces no es así, a veces simplemente tomamos una mala decisión. No podemos aplicar ese versículo, ¿no? Pero aún así Dios utiliza nuestras malas decisiones y las convierte en cosas que son de bendición, cosas buenas, ¿no? Entonces, también pasa en el tiempo de enfermedad y debemos estar confiados en que Dios tiene el control de nuestro cuerpo, de nuestra parte física y de nuestras enfermedades también. Primero sabemos que Él tiene el poder para sanarnos, ¿no? Y para sanar a las personas que están enfermas. Sabemos que Él tiene esa capacidad de poder sanarnos, ¿no? Y aún es una promesa, pero también está dentro de la voluntad del Señor que si Él no quiere hacerlo, pues no lo va a hacer, porque no porque sea malo, muchas veces la gente que no conoce a Dios piensa que Dios no hace cosas que de pronto parecen que son muy buenas porque simplemente Dios es un Dios malo, ¿no? Y ahí es donde salen las frases de, ay, pero ¿por qué Dios si ve que hay maldad en el mundo no hace algo? Las personas que no conocen a Dios piensan de esa manera y dicen frases de ese tipo, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno permite que haya maldad en el mundo? Y muchas veces nosotros podemos irnos por ese lado cuando estamos enfermos o cuando vemos a un familiar o a una persona cercana que está enferma. Y decimos, pero Dios, ¿por qué permite esto? Y a veces nos quejamos delante de Dios, ¿no? Y nos quejamos de Dios. Pero en la voluntad de Dios también está que pasemos por estas cosas porque Él algo está haciendo, ¿no? Y ahí es donde entra este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso nos da esperanza y eso nos permite confiar en Dios. Y hay otros problemas que son de tipo económico también, ¿no? A veces pasamos por estos momentos difíciles donde necesitamos hacer tantas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento o en este momento, yo creo también que necesitamos tanto dinero para comprar tantas cosas, para pagar tantas cosas, para suplir tantas cosas, para hacer tantas cosas que quisiéramos hacer de tipo de responsabilidades que tenemos y aún para cumplir muchos sueños que tenemos o hacer muchos proyectos que tenemos en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón y necesitamos ese dinero, ¿verdad? Eh, pero en nuestro tiempo de oración también podemos confiar en que Dios puede suplir eso y que Dios conoce esas necesidades, ¿no? Y esos sueños que hay en nuestro corazón. Y sabemos que el Espíritu Santo también intercede por esas cosas y que Él nos conoce. Y podemos tener esa seguridad en que Dios está ahí pendiente de nosotros, pero que en ese tiempo de oración nosotros podamos tener esas certezas, ¿no? De que no importa lo que esté pasando, ¿no? No importa las dificultades económicas por las que estemos pasando, que Dios está en cuidado de nosotros y que también esas cosas nos ayudan para bien, que tener esos problemas económicos también pueden ayudarnos para bien. ¿Y cómo sabemos, bueno, cómo pensamos que Dios lo va a hacer? Muchas veces no lo entendemos. A veces nos ponemos es a pensar, bueno, ¿y por qué, cómo Dios va a utilizar esto para mi bien o para el bien de las personas que están a mi alrededor? ¿O por qué, pensándolo un poco más afuera, porque Dios permite que estas personas pasen por estos momentos de dificultad y a veces son momentos muy difíciles, a veces son tiempos de pasar hambre, a veces son tiempos de pronto que no podemos pagar un arriendo y que necesitamos salir de algún lugar o que las personas necesitan salir de algún lugar porque no tienen el dinero, ¿verdad? Porque de pronto tienen que vivir de una manera que es, podríamos decir, bastante terrible o precaria porque no hay el dinero y las cosas a veces se ponen difíciles en el sentido económico. Y si es de manera personal, pues a veces no entendemos cómo Dios puede utilizar esas cosas para un beneficio, ¿no? Para hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero Dios está obrando aún a través de esas cosas en nuestras vidas. Entonces podemos darle gracias a Dios también en eso, ¿no? Y ahí sí podemos aplicar el versículo, que sabemos que a los que aman a Dios, y yo estoy seguro que todos los que están conectados aquí aman a Dios, y de pronto los que vean el video más adelante, estoy seguro que aman a Dios, que buscan a Dios, por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos en este tiempo de ayuno buscando al Señor, porque amamos a Dios
y queremos conocerlo más y queremos estar más cerca de Él y queremos disfrutar de su presencia, ¿verdad? Amamos al Señor, pero necesitamos reconocer que todas las cosas al final nos ayudan a bien, así no entendamos qué está pasando. Entonces, confiar en Dios en los momentos que producen en nosotros inseguridad. Eh, Otra cosa que he mencionado de pronto es que el Espíritu Santo nos respalda. Ahí lo dice al principio, que no sabemos muchas veces qué decir, pero el Espíritu Santo nos conoce y sabe qué es lo que queremos decirle al Señor, ¿no? Y muchas veces eso que queremos decirle al Señor es que no sabemos por qué estamos pasando por diferentes situaciones, de pronto las que mencionamos o de pronto muchas otras dificultades que producen en nosotros quebrantamiento, ¿no? Y no sabemos qué está pasando, pero el Espíritu Santo sí conoce, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y a veces esto es difícil de entender, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas en la doctrina cristiana que es más difícil de entender, y es la Trinidad, ¿no? Eh, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que los tres son uno. Y nosotros no podemos perder de vista eso, ¿no? Esa unidad que hay. Y a veces tendemos a separar a Dios en tres partes, ¿no? A veces es inevitable, ¿no? Porque nosotros tenemos la concepción de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, pues tienen que ser tres cosas diferentes, porque para nosotros el Padre es una cosa, hablando en el aspecto natural, ¿no? Nuestro Padre es una cosa, nuestros hijos son una otra cosa, y nuestro Espíritu Santo, pues, o nuestro Espíritu es otra cosa diferente. Entonces, en nuestra mente siempre segmentamos, ¿no? Tendemos a segmentar, pero pidámosle sabiduría al Señor que podamos entender eso de que el Espíritu Santo es Dios también, es Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, Dios a través de su Espíritu Santo tiene todo ese poder y ese potencial de, de todo lo que conocemos de Dios, ¿no? De todas esas características de Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, bueno, todo lo que sabemos de Dios, todas esas características. Y eso está también en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces imaginen tener ese respaldo de Dios en nuestras vidas, saber que tenemos toda esa potencia de Dios como respaldo en nuestras vidas. Entonces, cuando pensamos en eso, sentimos un descanso y aprendemos a descansar en el Señor. Porque si Él dice que va a respaldarnos, que Él está pendiente de nosotros y que nos conoce, pues imagínense también pensándolo en el aspecto paternal de Dios, qué cosas Dios no haría por nosotros, ¿no? Y dice que lo hace, que al final todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Y qué bonito también es en esta mañana reconocer a Dios como nuestro Padre, ¿no? Dice la palabra del Señor que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a su Espíritu, ¿no? En esos versículos nos mencionas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es pues la mejor ayuda que podemos tener. Y piénselo ahí un momento, ¿qué cosas puede hacer el Espíritu o qué cosa nos dice la palabra del Señor que hace el Espíritu en nuestras vidas, ¿no? En qué cosas nos ayuda. Trate de recordar de pronto algunas enseñanzas y, y verá que podemos tener un descanso impresionante en la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos respalda y eso quiere decir que Dios mismo nos respalda. Y esto es maravilloso para nosotros. Otra cosa que podemos entender de este pasaje es que Dios transforma nuestra realidad. Nuestras vivencias que parecen malas o terribles, Dios las transforma en bendición. Todo lo que hemos vivido nos ha traído eh, a este momento, ¿no? Y qué bonito poder reconocerlo. Hay una palabra que dice ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si nos paramos en este momento, en nuestro presente, y miramos para atrás, a veces en nuestro presente las cosas no van muy bien. A veces nuestro presente en nuestra concepción es terrible y no somos lo que queremos ser.
no somos lo que esperábamos ser. Pero si miramos al pasado y vemos todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas por las que hemos pasado y llegamos a nuestro presente, tenemos que darle gracias a Dios y alabar a nuestro Señor, porque todo lo que hemos vivido nos ha traído a este punto que aunque pensemos que no es muy bueno o si de pronto pensamos que sí es bueno, pues mucho mejor, pero si pensamos que no es bueno, debemos reconocer que aquí estamos, ¿no? Y que estamos en la presencia de Dios y que estamos buscándolo y que Él nos ha sostenido durante todo este tiempo y que aún muchas cosas que pensamos que han sido terribles en nuestras vidas, Dios lo ha utilizado de alguna manera para poder acercarnos a Él, para enseñarnos muchas cosas, para darnos carácter, para hacernos madurar y, y aquí estamos. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha sostenido y aquí estamos en su presencia, ¿verdad? Entonces podemos glorificar a nuestro Dios por eso, porque todas nuestras vidas nos ha permitido estar aquí. Yo hablaba esta semana con una persona eh, y bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo fue que usted conoció al Señor? ¿Cómo se acercó al Señor? Y me contaba una historia terrible de muchas cosas que le pasaron, pero al final las cosas que le pasaron y las cosas o las personas que conoció que de pronto le hicieron daño, Dios utilizó todas esas cosas para que al final esa persona se pudiera acercar a Dios. Y yo le decía, Dios opera muchas veces de unas maneras que nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero que al final nos producen un beneficio en nuestras vidas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros puede hacer el mismo reconocimiento, ¿no? Que de pronto conocimos personas terribles, pero que al final de pronto eso nos acercó al Señor, que de pronto pasamos tiempos difíciles, económicos, de enfermedad, pero que de alguna manera Dios utilizó eso para nuestro beneficio y nos acercó más al Señor o produjo en nosotros algún fruto, ¿no? Y podemos darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? Eh, y todo lo que hemos vivido nos ha traído a este momento cerca de Dios y podemos pensar en muchos ejemplos, no solamente de las personas que nos conocen o de las personas que hemos conocido, sino de la Biblia. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Y yo siempre digo que es más fácil con la historia escrita, ¿no? Ver el final de las historias, ya saber qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, un ejemplo de los que estaba pensando, en el ejemplo de José, de los que más de pronto conocemos, ¿no? La vida de José, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Eh, de pronto las personas que tuvo que conocer, su propia familia lo traicionó, ¿no? Sus hermanos lo traicionaron y no solamente eso, lo querían matar. Y si no es por Rubén y por Judá que se metieron ahí, sus hermanos hubieran matado a José. Y pensemos en todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Todo ese proceso de que sus hermanos lo querían matar, de que luego fue a la casa de Potifar, lo metieron a la cárcel y como que iba de mal en peor, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos estado en la posición de José o si nosotros hubiéramos tenido que vivir lo que vivió José, en medio de las circunstancias uno no entiende, uno no sabe. Y por eso yo digo que es más fácil con la historia escrita. Al final sabemos que Dios bendijo la vida de José y que Dios estaba con José, ¿no? Y que al final fue el príncipe de Egipto, ¿verdad? Y que su pueblo tuvo muchas riquezas y que Dios lo engrandeció en la tierra de Egipto. Pero ese es el final, pero nosotros como muchas veces estamos en la mitad, no sabemos qué es lo que va a pasar y no entendemos y dudamos, ¿no? De todo lo que Dios pueda estar haciendo en nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos aprender de estos ejemplos y saber que Dios transforma nuestras realidades, que, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces decimos estos versículos así como muy fáciles, pero necesitamos aprender a vivirlos, ¿no? Necesitamos aprender a encarnar la palabra en nuestras vidas y saber que esto no es como que lo escribieron ahí por escribirlo y como que, ay, sí, qué bonito que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No, esto necesitamos vivirlo, ¿no? Otro ejemplo que podemos encontrar en la palabra es en la vida de Ruth. Recuerdan la vida de Ruth, ¿no? Que nosotros podríamos decir, no, esta muchacha sí que es de malas. Eh,
se casó con uno de estos hijos de, de esta historia, ¿no? Y al final fallece, ¿no? Y luego tienen que pasar hambre, ¿no? Y luego tienen que irse a otra tierra. Y en la vida de Ruth pasa como en la vida de José. Ella entendió, ¿no? Algo diferente. No siendo del pueblo de Israel, de pronto no conociendo al Dios de Israel, eh, ella confió en Dios. Ella aprendió a estar ahí pegada a Dios. Y por eso todo lo que vemos que pasó en la vida de Ruth al final, ¿no? Como decimos en la vida de José, al final vemos que Dios utilizó pues la vida de otra persona, ¿no? Para engrandecerla, para restaurarla, aun cuando parecía que no había manera, ¿no? Porque en la vida de Ruth parece que ya todo estaba perdido, ¿no? Parece que ya no había salida, que ya no había esperanza para Ruth, ¿no? Y mucho más en el contexto en el que ella estaba, ¿no? Parece que no había esperanza para Ruth, pero ella puso su confianza en Dios, ¿no? En el Dios de Israel. Y, y a través de esa confianza que ella pudo poner, Dios transformó toda su realidad. La hizo parte de aún del pueblo de Israel, ¿no? Eso quiere decir que la hizo parte de los escogidos de Dios. Y esa historia es muy bonita porque también se parece mucho a lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, nosotros no teníamos parte ni salvación, pero Dios nos acogió, ¿no? Y transformó nuestra realidad y nos hizo parte de esos que Dios ha escogido para santificarlos, ¿no? Entonces, Dios transforma nuestra realidad, no importa lo que estemos pasando, Dios puede transformar nuestras realidades y si lo amamos realmente, pues Dios va a transformar nuestra realidad para nuestro beneficio. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es que eh, todo pasa, todo pasa al final. Las cosas buenas, las cosas malas, al final todo pasa. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero al final, ¿qué es lo que permanece? Las palabras del Señor, ¿cierto? Todo en la vida pasa, lo bueno, lo malo, lo material, aún las personas, ¿no? Que es de pronto una de las cosas que no quisiéramos que sucedieran de de manera temporal y de manera permanente, ¿no? Hay muchas personas que pasan, hay muchas personas que de pronto se tienen que alejar de nosotros, que tienen que viajar, que tienen que ir a otros lugares, nuestros amigos. Muchas veces eh, perdemos contacto con nuestros amigos porque por alguna circunstancia tienen que irse. O si lo pensamos de manera permanente, es algo de la vida, ¿no? Tenemos que morir. Y, y a veces esto es difícil de entender, ¿no? Y difícil de aceptar. Y por eso yo creo que se ha vuelto más difícil hacer duelos en nuestros tiempos, ¿no? Porque nos negamos mucho a esta realidad de que tenemos que morir y que tenemos que soltar también, ¿no? Pero las personas también pasan. Y al final lo único que nos queda es Dios. Y no como resignación, sino que al final realmente lo único que es permanente es Dios. Al final lo único que queda es Dios. Entonces, nuestra esperanza debe estar en eso, en que todo va a pasar, en que lo que tenemos de pronto mañana no lo tengamos. Si es algo material, eh, pues lo material es lo más efímero que puede haber, ¿no? Si tenemos algo hoy, de pronto mañana ya no lo tenemos. Eh, y necesitamos aprender que lo único que permanece es Dios, que lo único que es eterno son las palabras de Dios. Y eso me lleva a otra cosa del pasaje, y es que nuestro destino es la eternidad. eh, Al final del versículo 28 dice que es conforme a a su propósito, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? Pues hemos sido llamados a salvación. La salvación tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero al final, nuestra salvación es que hemos cambiado nuestro rumbo, que nuestra eternidad ha cambiado, que ya no es una eternidad sin Dios, sino que es una eternidad con Dios, de disfrutar de todos los beneficios de estar en la presencia de Dios, ¿no?
y no podemos perder de vista que al final nuestro destino es el cielo. Y por eso yo eh, mencionaba lo de que nuestro, nuestro pensamiento siempre debe estar en que todo pasa, pero al final debemos pensar y poner en nuestra mente en nuestro destino, que es un destino de eternidad, ¿no? Y eso cambia nuestra manera de vivir y nuestra manera de concebir todas las cosas. Al final nuestro destino es la eternidad y reconocemos en este pasaje, y de pronto lo vamos a leer ahorita ya para finalizar, y es que el amor es nuestra victoria. El amor de Dios se muestra en Cristo, ¿no? Y esa es nuestra victoria, que nosotros siendo culpables hemos recibido el perdón a través de Jesucristo, ¿no? Es el sentido de la salvación. Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados y aún más que eso, ha pagado el precio de nuestro pecado en su propia carne y ha muerto y se ha sacrificado por nosotros. Y esa es nuestra victoria. Y ese es el amor que Dios nos muestra a través de su Hijo Jesús, ¿no? Y nada nos puede quitar nuestra victoria. Entonces, ¿sí ven cómo el pasaje va cambiando nuestra perspectiva de lo que de pronto estamos viviendo y al final nos lleva a qué? A nuestro verdadero sentido que es de salvación. Cada uno de nosotros ha sido llamado conforme al propósito de Dios y nosotros hemos escogido atender ese llamado del Señor. Y entonces ahí podemos leer desde el versículo 29. Entonces, leamos ya para terminar esos últimos versículos que son muy, muy bonitos, que son increíbles para nosotros y que nos terminan de dar esa esperanza, nos terminan de asentar la esperanza que hay en nosotros de que Dios nos ayuda, Dios nos conoce y nos ayuda, ¿verdad? Le está pendiente de nosotros aún para pedir por nosotros cuando no sabemos ni qué decir. Pero en estos versículos, miren lo que dice. En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces aquí dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas y nos reafirma nuestra esperanza y nos reafirma nuestra confianza? Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué bonito poder leer estos pasajes ya con otra concepción, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por su amor. Al final, eh, el centro del pasaje es Jesucristo, que es la más grande muestra de amor, como lo decíamos ahorita, ¿no? Nuestro sentido de salvación, nuestro destino, nuestro enfoque, nuestro foco debe ser el Señor Jesucristo, ¿no? Nada nos puede separar de su amor. Y si de algo debemos estar aferrados nosotros en este mundo pasajero y efímero es del amor del Señor. Entonces, en medio de cada una de nuestras circunstancias, recordemos el amor tan grande que Dios ha tenido por cada uno de nosotros y démosle gracias. Al final no podemos hacer otra cosa sino alabarlo y darle gracias. Por eso en esta mañana quisiera invitarlos a que terminemos de esa manera, dándole gracias a Dios y reconociendo que Él tiene el control
¿verdad? Él tiene el control de todas nuestras vidas. Entonces, cerremos este tiempo de oración, este tiempo de ayuno en oración, dándole gracias a nuestro Dios. Padre, te agradecemos porque tú tienes cada detalle de nuestra vida en control, Señor. A ti nada se te pasa. Gracias porque nos amas tanto, Dios, que has enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, para darnos salvación y para mostrarte a ti mismo, Señor. Una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesús fue mostrarnos a ti y mostrarte como Padre y mostrarnos que podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos delante de tu presencia con plena confianza a través de Jesucristo y podemos amarte, Señor, y podemos recibir tu amor también, Señor, y podemos recibir tu perdón, porque reconocemos que somos pecadores y que estábamos lejos de ti y que no teníamos, Señor, ninguna esperanza, pero tú nos diste toda la esperanza y nos redimiste, Señor. Y perdónanos si en medio de nuestras circunstancias hemos dudado de ti, Señor, hemos dudado de lo que tú estás haciendo y no entendemos, Señor, y nos quejamos, Señor, y renegamos, pero a través de este pasaje en esta mañana reconocemos que tú tienes el control y que al final todas las cosas nos ayudan para bien y que nada nos puede quitar tu amor, absolutamente nada. Por eso en esta mañana queremos reposar en ti, Dios, en este tiempo de ayuno, Señor, y terminando esta semana de ayuno donde tal vez hemos derramado nuestro corazón delante de tu presencia, donde hemos pedido muchas cosas, Señor, y al final tú conoces, Señor, cada una de nuestras necesidades. Aún tú conoces el paso que estamos dando como iglesia, Señor, para la compra de este terreno, Señor, y al final tú conoces y tú sabes cada una de nuestras dificultades, Padre Celestial. Por eso nosotros en esta mañana queremos simplemente confiar en ti, Señor, y poner todas esas circunstancias en tu presencia y cada una de nuestras peticiones, Señor, en tu presencia y confiamos simplemente en tu amor, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué buen tiempo de bendición el de esta semana, el de esta mañana, ya culminando nuestro tiempo. Eh, y bueno, bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan un feliz resto de día, un bendecido resto de día y nos encontramos el día de mañana. Recordemos que mañana tenemos nuestro tiempo de Santa Cena, entonces prepare ahí los elementos en su casa para compartir este tiempo de comunión con el Señor y comunión también con nuestros hermanos. Entonces, Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo Amén. muy fuerte. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Iglesia, Dios los bendiga. Buen día. Gracias, pastor. Feliz día para toda la iglesia. Bendiciones. Amén, amén. Un abracito, bendiciones.